Hola, hola, hola. Sí, sí. Hola, bueno, nuevamente bienvenidas y bienvenidos. Es un honor para nosotros tenerlos acá. Estamos súper contentos y emocionados de que todos y todas, ¿no?, hayan aceptado esta invitación. No creíamos que se fuera a dar, que los astros se alinearan, digamos, para que todos pudieran y quisieran estar acá. Así que muy contentos y emocionados y nada, estamos acá para hablar de lo que nos interesa, de la memoria, del espacio, de las cartografías, de los paisajes sonoros, de el territorio, ¿no? De todos estos temas que nos interesa levantar, que nos interesa pensar, que nos interesa investigar. Eh, entonces, muy agradecido nuevamente y le doy la palabra al equipo de Tecnopol. Nosotros después vamos a hablar y vamos a presentar un poco más nuestro trabajo, así que me callo ahora para que puedan eh, los compañeros de Tecnopol decir unas palabras. Hola, buenas tardes, muchas gracias por venir. Yo soy Oriana Bernasconi, soy socióloga, trabajo en el Departamento de Sociología de la Universidad Alberto Hurtado. Solamente presentarnos, nosotros venimos trabajando hace 10 años en la universidad, en un equipo interdisciplinario, sobre modos de inscripción de la violencia de Estado, y los efectos que esa documentalidad tiene sobre la denuncia, la resistencia, la justicia, la memoria, la pedagogía, las artes visuales, las películas, la literatura. Y nada, entonces, claro, tenemos una serie, ya es como una saga de proyectos que se llamaron Tecnologías Políticas de la Memoria, que intentaban un poco hacer ese punto, ¿no? El rol que tiene inscribir la violencia de Estado y por lo tanto las personas, ¿no? Los colectivos que hacen esa corajuda labor, sobre todo cuando el Estado está reprimiendo. Y nada, pero además tenemos este otro proyecto que es un Fondesit que se llama Más allá del paradigma de la víctima, y donde seguimos trabajando. Nosotros en general hacemos genealogías de dispositivos, y en ese proyecto estuvimos trabajando algo que ya veníamos haciendo, que era trabajar con un tipo de víctima no sobreviviente, el detenido desaparecido, y hay algunas publicaciones ahí. Y este último tiempo del proyecto hemos estado trabajando con un hecho victimizante muy poco discutido, que no ha sido reparado, y que combina una reflexión espacial y distribuida del sujeto, que son los allanamientos masivos. Así que hemos hecho un trabajo ahí, bueno, durante pandemia, en archivos fundamentalmente, para poder levantar información secundaria y a lo largo del país sobre allanamientos masivos, y hemos cubierto el periodo dictatorial, pero también el periodo postdictatorial hasta el día de hoy. Entonces ahí hay un trabajo como de violencia política, violencia criminal y todo el tema en el territorio mapuche ahora, en los últimos 10 años. Así que, y acá me acompaña Rodrigo Suárez, sociólogo, y Luis Campos, que también es investigador asociado de este proyecto. Y esta actividad también está como co-organizada con el proyecto Fondesit de Lucho, que no sé si quieres decir algo. Sí, pero muy breve. Bueno, gracias a todas y todos por estar acá. Es realmente, como han dicho muchas y muchos, un alineamiento, ¿sí?, de los astros, decías. Creo que es cierto y esperamos que sea la primera de varias, ¿sí? Yo particularmente muy agradecido acá de la gente de la FAO, de Extensión, de Daniel, de Claudio, que nos han apoyado el día de hoy. Y esperamos poder tener instancias como estas en las que podamos reflexionar sobre espacio, memoria, como es el título de hoy, ¿no? Pero de ese gran espectro temático en otras instancias, y tal como decían las y los compañeros de Cartografías de la Memoria, que de algún modo abrir este espacio de la academia, particularmente esta facultad, para acoger este tipo de iniciativas que sin duda nos nutren y son muy
sugerentes, muy provocativas, y creo que puede salir de acá un diálogo muy fructífero. Así que gracias de nuevo por estar acá, incluso a los compañeros que están a través del Zoom. Estamos echando mano de todas las tecnologías en este contexto pandémico para poder tener esta instancia, y esperamos que sea lo más provechosa posible. No voy a ocupar más tiempo, y nada, pues, pasemos a ver a funcionar de acuerdo al programa que teníamos previsto, ¿no? Sí, de acuerdo al programa, ahora hay un espacio para que cada uno de los colectivos se presente. Esto no tiene un orden, yo los puse en un orden. Yo creo que podría partir el profesor Carlos, ¿no? Pero después en orden de las agujas del reloj, pues. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias a Oriana, a Luis y a la Hurtado por la invitación. Bueno, eso, mi nombre es Carlos Salamanca, yo soy colombiano, pero vivo en Argentina, estoy muy contento de participar acá. Los mapas son así como una obsesión hace rato. Yo empecé trabajando con mapas de territorios indígenas, tratando de ver, digamos, formas de ocupación tradicional, y bueno, entonces ahí viene toda la discusión de la colonización de los mapas, la descolonización y todo esto. Y más recientemente estoy trabajando en 3 líneas que las cuento porque pues, la idea es que un poco nos conozcamos y veamos la posibilidad de tejer un poco. La primera es, tiene que ver con un programa de investigación que coordino, que está en la Universidad Nacional de Rosario, en donde discutimos temas de espacio vinculados a diferentes dimensiones de eso. Una de ellas es el agua, digamos la idea de pensar el agua como territorio y cómo construye territorio, cuáles son como las prácticas territoriales y de qué manera las tensiones se manifiestan en ese campo. Otra línea de justicias e injusticias espaciales, también hemos trabajado el tema de la frontera, y recientemente estamos trabajando con la idea de la espacialización de los estados, o sea, todo tiene que ver justamente con el territorio. Traje algunas publicaciones que voy a dejar acá como para que circulen. Y bueno, la idea es ahí nos interesa hacer vínculos para discutir temas que tienen que ver con tensiones urbanas, procesos de segregación, todos estos temas que son de actualidad también acá. El segundo tiene que ver con una exposición que se llama La violencia en el espacio, que es un trabajo colectivo en donde estamos tratando de pensar y de discutir las políticas y territoriales de la última dictadura militar argentina, pero lo hemos ido extendiendo a pensar, digamos, las territorialidades que producen los gobiernos autoritarios, sean o no dictaduras, porque no necesariamente el autoritarismo se da en contextos dictatoriales. Y eso lo hacemos a nivel nacional, pero estamos tratando de tejer redes y contactos y diálogos con Chile, con Brasil, con Colombia, para pensar cómo la violencia se inscribe en el espacio y cómo finalmente termina transformando los espacios y condicionando las formas en que vivimos actualmente en nuestros territorios y en nuestras ciudades. Y acá, bueno, hay un montón de ejemplos sobre eso. Hemos estado hablando con Oriana, hablamos con Alejandra, hablamos con Luis, bueno, tuvimos el otro día en la Hurtado. Y finalmente es un proyecto en el que estamos, digamos, por arrancar, pero tiene mucho que ver y por eso lo comento. Es una diplomatura que estamos armando en la Universidad Nacional de Rosario y la Pontificia Universidad Javeriana de Cali sobre cartografía social. Es una diplomatura virtual que tiene varios ejes: feminismo, memoria, ecología política, barrios populares, bueno, distintas líneas, y nuestra idea es establecer como líneas de diálogo y de colaboración con otros colectivos acá también en Chile, pero en América Latina en general. Así que bueno, nuevamente muchas gracias a todos por la invitación. Bueno, también espero que sea el inicio de un vínculo largo o de varios vínculos, así que bueno, vamos acá a participar con entusiasmo. Gracias nuevamente. ¿Seguimos por acá? Sí. Hola, mi nombre es Josefina Cerda, soy parte del colectivo ¿Cómo se recuerda un crimen? Nuestro colectivo tiene una pregunta de investigación que es obvia, que es ¿cómo se recuerda un crimen? Y lo que hacemos nosotras hasta el momento es trabajo de audio recorridos por barrios. Hacemos una investigación sobre crímenes ocurridos en
como espacios específicos y vamos con las personas que son testigos, hacemos entrevistas, recolectamos un poco como testimonios, información. Y ahí en el equipo que es transdisciplinar, que hay desde diseñadoras escénicas, arquitectas, actrices, diseñadoras sonoras, lo que armamos es todo un recorrido con estos fanzines, que no sé si ahora los vamos a revisar o no. Bueno, ahí los podemos ver más a detalle. Y un poco nuestro objetivo es, a través del sonido y de estos materiales visuales, generar una reflexión sobre el espacio, sobre el barrio, sobre el territorio. También tenemos como un poco esta idea media poética de, a través del sonido, cuando las cosas ya no se encuentran en el espacio, cómo podemos nosotras capturar aquellos ecos que siguen reverberando y hacer que aquellos ecos puedan llegar a las personas. En esta obra, que es nuestra primera obra, que es sobre la Villa San Luis, hicimos toda una investigación sobre esta ruina que queda todavía ahí en el barrio de Nueva Las Condes, y trabajamos con pobladoras de la villa y, bueno, Miguel Launer, Jaime Díaz, como personas que están vinculadas al espacio. Y armamos este recorrido. Ha sido súper enriquecedor nuestro trabajo porque no ha sido simplemente como una cosa de llegar a hacer una investigación, sino que nos hemos vinculado con las comunidades del espacio, con la misma Fundación Villa San Luis, las pobladoras, seguimos en contacto hasta el día de hoy, nos prestamos ayuda en lo que necesiten y bueno, es como un trabajo que nunca termina porque cada vez encontramos a más pobladoras y más personas que tienen algo que contar sobre este espacio. Y eso también me lleva al proyecto que estamos actualmente. Este año se cumplen 50 años de la construcción del edificio de la UNCTAD tercera, que es el edificio de GAM. Entonces nos encontramos actualmente haciendo una investigación sobre todo lo que es el edificio UNCTAD tercera, Centro Cultural Gabriela Mistral, el Centro Metropolitano Gabriela Mistral, Diego Portales, y el barrio que está alrededor, Las Tarrias, San Borja. Y ha sido muy interesante porque hemos tenido como un WhatsApp abierto donde la gente nos envía sus testimonios. Y ahora estamos como con el desafío de armar una obra que obviamente va a ser un audio recorrido, que pueda comprender la complejidad que tiene un territorio. De hecho, entre los mismos entrevistadas pasa que se contradicen, o sea, es difícil hacer una obra así porque es como, tampoco puedes negar que también fue el edificio de Pinochet, entonces también tuvimos que entrevistar a personas que estaban vinculadas con las Fuerzas Armadas, porque si no, ¿qué? Voy a negar la historia del territorio durante 20 años, no puedo hacerlo. Entonces es interesante desde la perspectiva de cómo nosotros realmente nos estamos vinculando con el territorio, que finalmente el territorio tiene esta complejidad de que las mismas juntas de vecinos se pelean entre ellos, hay grupos que se pelean en un territorio, después llega otro, lo que pasa con los murales, que se pinta una cosa sobre otra. Entonces, nada, nosotras un poco lo que queremos hacer es mostrar y como entregar como un producto que permita la reflexión de la complejidad de cómo funciona la historia y cómo funciona la memoria. Porque es importante también que nos preguntemos cómo estamos haciendo memoria y cómo estamos haciendo historia. Que simplemente si es que yo la hago desde mi propia como línea editorial, quizás puede quedar algo fácil y como digerible, y a veces esas cosas no son la forma más justa de hacer historia también. A veces las cosas tienen que ser más difíciles de digerir. Así que ese es nuestro proyecto y nada, sería toda mi presentación. Ya, hola. Oye, mis cosas están por allá. Yo no vengo tan preparada, pero bueno, así es la vida. Ya. Mi nombre es Claudia Oliva, no pertenezco a ningún colectivo. Este proyecto que voy a presentar es parte de mi tesis de magíster, que acá está mi guía de mi tesis de magíster, la L. Celedón.
La tesis la hicimos durante la pandemia, entre el estallido social y la pandemia, y la pregunta que surgió para hacer la tesis y luego que da respuesta en cierto punto a esta cartografía, ¿no?, es cómo se representa un fenómeno que está en movimiento, cómo se representa el estallido social a través del espacio y la arquitectura, ¿no? Y lo que traje acá es un poco como la metodología para abordar esa pregunta de representación. El proyecto se llama 154 días en la zona cero, y la zona que intentamos abordar fue precisamente lo que se llamó de forma mediática la zona cero, ¿no? Al 9º día más o menos del estallido social se empezó a hablar de una zona cero, ¿cierto?, desde la prensa, paralelo a que se representaba la palabra dignidad en la torre telefónica. Entonces, a propósito de esto, me dieron ganas de explorar, bueno, ¿y a qué nos referimos empíricamente, ¿no?, cuando llamamos a algo zona cero? Porque la zona cero se refiere a, no sé, los bombardeos nucleares, ¿cierto?, como a la zona cero de el ataque en Estados Unidos al World Trade Center, ¿cierto? Pero ¿a qué nos referimos con zona cero precisamente en Santiago? Hice un seguimiento de 154 días de notas de prensa sobre la zona cero y sobre el estallido social en Chile, que es una línea de tiempo, y me di cuenta, que ahora parece como obvio, pero en ese momento no era tan obvio, que todos los días viernes había como un punto de fervor, ¿no?, un punto como de mayor intensidad en el lugar que llamamos la zona cero, que tenía como centro el monumento a Baquedano. Y de ahí cada día viernes empecé a hacer como una cartografía. Ese mapa que está ahí es la superposición de 22 semanas, donde la zona que está como con mayor intensidad de todas es el punto cero, donde estaba el monumento al general Baquedano. Y de ahí se empiezan a desprender como una serie de otros puntos, ¿no?, como una serie de puntos donde la zona cero se vio como más explotada. Y de ahí surge como la otra parte de la tesis, ¿no?, como identificar dentro de esta zona cuáles son los puntos como de mayor transformación, porque también me interesaba ver cómo este paisaje que estaba en movimiento transformaba la percepción de la arquitectura, que finalmente es mi disciplina, ¿no? En el fondo, cómo uno puede desde la arquitectura representar los cuerpos, no solo la obra, ¿no?, que es lo que nosotros siempre vemos en los planos y en los esquemas y qué sé yo, sino de alguna manera ir representando la transformación de la ciudad y la transformación de la arquitectura a través de los cuerpos que están en movimiento y los desplazamientos que hacen estos y el uso del material también en forma de barricadas, por ejemplo, en forma de material incendiario y qué sé yo. Y entonces uno de los últimos objetos que desarrollé fue como detecté que habían 5 puntos de mayor interés desde mi perspectiva. Esto es como una hipótesis personal que hicimos como con la Ale, ¿no? Como que encontramos que dentro de la zona cero quizá habían 5 objetos de mayor interés, pudo haber sido esos u otros, y los desarrollé como a mayor profundidad. Entonces hice como un zoom in del monumento a Baquedano, de la estación de metro Baquedano, del GAM y qué sé yo, y de alguna manera superponer el plano, ¿no?, lo que nosotros podemos ver en Google Earth, ¿cierto?, y con la medida, ¿cierto?, de la ciudad que uno puede sacar con las cosas que estaban pasando ahí que podíamos ver en los diarios, ¿cierto?, los incendios, los robos, también no sé, el Jardín de la Resistencia, que se empezó como a generar, y ver cómo el dibujo podía expresar toda como esta superposición de planos. Y eso en términos generales. La verdad es que creo que el mayor desafío de este proyecto fue, de alguna manera, transmitir este movimiento, ¿no?, como esta ciudad que estaba cambiando y poder recoger el fenómeno social a partir del dibujo, que me sigue pareciendo que uno de los mayores desafíos de la disciplina ahora, o cómo le enseña a los estudiantes a dibujar cosas que están como cambiando, ¿no? Como que ya no son un plano, una planta, un corte, sino que van moviéndose de acuerdo con el movimiento de los cuerpos, de acuerdo con las situaciones que van pasando, etcétera, etcétera. Y eso viene en términos generales.
Buenas tardes. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Pato. Yo pertenezco al colectivo Geografía Crítica Gladys Armijo. Y bueno, nuestro trabajo como colectivo es mucho más amplio que las cartografías, ¿no? Podríamos decirlo que somos un grupo que ha llevado un acompañamiento y militancia en los movimientos sociales. Y a partir de ese trabajo nosotros hemos ido ocupando la cartografía como una herramienta muy útil para la misma resistencia y el trabajo de dichos movimientos. Es así como, por ejemplo, en el año 2016, si no me equivoco, si no me falla la memoria, editamos el Atlas de Conflictos Socioambientales junto al Observatorio Latinoamericano de Conflicto Ambiental, el OLCA, en la cual expusimos una serie de mapeos colectivos que se hicieron con diferentes comunidades en diferentes partes de Chile. Por ejemplo, en el Valle del Huasco, en San Pedro, aquí en la región metropolitana, en el lago Budi, en el territorio Lafkenche. Y estas cartografías colectivas, ¿no?, que tiene que ver con la representación de un territorio a partir de los conocimientos de las personas que las habitan y de forma colectiva, valga la redundancia, generaba una información y una herramienta muy útil para las organizaciones. Por ejemplo, no sé, pues en el caso de San Pedro, se pudo mapear, se hizo una especie de mapa de olores, ¿no?, de los malos olores de estas plantas que tenía AgroSuper con los cerdos, ¿no?, y que eso se hizo a través de un curso de pregrado que fue a terreno, pero eso fue una herramienta que le sirvió mucho a los dirigentes de la zona para poder seguir generando la pelea ante las autoridades, ¿no?, porque era una información. Recordemos que los mapas son la representación de la realidad y esta va a depender de quién haga el mapa, ¿no? Entonces, dentro de nuestro trabajo, el mapeo colectivo ha sido una de las herramientas más importantes y a la cual hemos, de alguna manera, dado una especie de simplificación. Trabajamos mucho con el icono, más allá de la cartografía más científica, que a veces entendemos solamente los que hemos estudiado la cartografía, la geografía o las disciplinas afines. Pero nuestra idea es que este sea leído por cualquier persona, por lo tanto ocupamos mucho el icono, el dibujo que represente algo. Y en base a eso también nosotros como colectivo hacemos un seminario anual, seminario de geografía crítica, y en la cual en una de sus versiones lo dedicamos 100% al mapeo colectivo. Y hicimos varias experiencias de mapeo que salieron bastante interesantes. De hecho, yo aquí les traía uno que tiene que ver, si me ayudan, Natalia, al revés, que tiene que ver con la represión política. El contexto en la comuna de Pudahuel. El 26 de julio de 1984 se genera un paro comunal en la comuna de Pudahuel, en lo que hoy día es las tres comunas, Lo Prado, Cerro Navia y Pudahuel, ¿no? Y este hito en la comunidad pudahuelina hasta el día de hoy se conmemora porque converge sobre este hito las organizaciones políticas de Pudahuel. Y a nosotros propusimos trabajar con esas comunidades de resistencia, principalmente los jóvenes combatientes de los 80, y resultó esto. No es un mapa definitivo, tampoco lo pretende ser, pero sí es una forma de mapear una jornada histórica de resistencia a la dictadura, en la cual se demuestra que la organización territorial que supera la orgánica de los partidos políticos, logra esto. O sea, yo creo que aquí una de las enseñanzas mayores fue que aquí está la organización con afines territoriales, no políticos. O sea, dentro de los colectivos que estaban encargados, por ejemplo, de las barricadas, podríamos encontrar militantes del MIR, del Partido Socialista, del MAPU, y obedecían más a las necesidades territoriales. Por lo tanto, aquí se da ese... Eso yo creo que es lo más rescatable de este trabajo, y obviamente todo lo que está aquí escrito
si bien yo fui el que lo sistematizó, nada de esto lo dije yo. Todo esto es palabra de los protagonistas de la época, ¿ya? Y bueno, se remarca ahí en rojo la población en Minda La Victoria, porque se reconoce la población en Minda La Victoria como la población más organizada y la que más resistencia tuvo a la dictadura. Y se marca también un hito del ajusticiamiento, pues pusimos ahí, ¿no?, del Teniente Allende, que está dentro de la categoría de derechos humanos. Si uno revisa el sitio del Museo de la Memoria, se encuentra ahí. Pero lo que salen a hacer los pobladores anoche a justiciar a Carabineros es porque ellos participaron en la violación de una mujer en la tarde. Cosa que no está puesta aquí en el mapa porque me dijeron que no la pusiera. No debería ni siquiera decirlo, pero fue una represión muy cruda al mediodía. Por lo tanto, los pobladores en la noche salieron decididos a cobrar, ¿no? A cobrar la mano, y cae muerto por las milicias populares el Teniente Allende. Este es un mapa de memoria, y la metodología que ocupamos en esto fue, a través de la educación popular, poder conversar en grupos. Se hicieron varias etapas. Primero un conversatorio. Luego, cuando trabajamos con el mapa, nos dividimos en grupos y se contrastaban, porque recuerden que la memoria también tiene un proceso que no es muy bueno, que es el olvido. Y dentro del olvido también está confundir ciertas fechas, ¿no? De repente confundimos fechas. Entonces, el trabajar en grupos y después contrastar los diferentes mapas que hicieron los diferentes grupos, nos fuimos afinando lo que realmente pasó esta jornada, y no las confundimos con las otras 11 jornadas de protesta nacional que hay desde mayo del 83 hasta el 84 de diciembre más o menos. Entonces nos sirvió mucho esa metodología que viene de la educación popular para poder afinar la información que hay acá. Y después de esta experiencia, otro trabajo que hicimos con cartografía, que no es una sistematización en sí misma, que tiene que ver con el 18 de octubre de 2019, que viendo la magnitud del evento nos dimos cuenta que era un hecho histórico. Por lo tanto nos miramos, nos llamamos y dijimos algo tenemos que hacer, y ese algo que tenemos que hacer fue registrar hechos que empezaron a ocurrir las primeras 2 semanas del estallido. Y lo hicimos en una plataforma de Google para que estuviera a disposición de cualquier persona. Y como no estábamos preparados, también fue como una metodología que fuimos creando en la etapa, porque nos encerramos en un departamento en el centro de Santiago, nos empezaba a llegar un montón de información, teníamos que de alguna manera depurar esa información, corroborar esa información. Por lo tanto ahí hicimos una especie de una mini metodología inventada ahí, en la que teníamos informantes claves y en la que a los que le pedíamos la información también le pedíamos un registro, ¿no? O sea, porque si nos poníamos a registrar, no sé, por el 18 de octubre, en cada esquina de esta ciudad había una fogata, pero no en cada esquina habían más de 100 o 200 personas protestando. Entonces, como que de alguna manera ahí hicimos un rango de la significación de la protesta, y pudimos notar que los primeros días de la protesta era bastante periférico, ¿no? Y asociado mucho a las estaciones del metro. También que cuando comienza el día siguiente, el día 19, el toque de queda, en las primeras 4 horas de toque de queda, todo Santiago seguía en protesta en la calle, ¿sí? Eso también fue súper significativo. O sea, el toque de queda no sirvió como una forma de amenaza a la población, sino todo lo contrario. Veíamos en la televisión que parecía Año Nuevo, como la gente hacía la cuenta regresiva y celebraba que había empezado el toque de queda, celebraba entre comillas. Y también en los primeros días, después esto cambió, sí, también nos dimos cuenta de que los saqueos eran focalizados en las farmacias de la colusión, focalizados en el retail y en las transnacionales. Y fuimos testigos, porque salíamos a la calle para nosotros también ser parte de estos testigos clave, y fuimos testigos como la misma gente que protestaba defendía, no sé, por ejemplo, el Dr. Simi. O
sea, se podía saquear Cruz Verde, Ahumada, Salcobrán, pero el doctor Simi que no lo tocara a nadie. Eso los primeros días, porque después eso cambió. Después eso cambió, incluso por redes sociales se nos maltrató bastante porque nos acusaban de apología del saqueo. Y ahí luego, y este trabajo se colectivizó y fue súper interesante porque se sumaron compañeros de Valparaíso, de Concepción, de Temuco, y por lo tanto la segunda semana ya tenemos un mapa más o menos nacional de las protestas, y que todo eso, y también con iconos para que sea fácil reconocerlo, y en la cual, con esta metodología que les contaba yo, que podíamos verificar que sí era significativa la protesta y que no era, no sé, una persona haciendo una sola fogata. ¿Y con qué afán lo hicimos? No lo hicimos con ningún afán ni de sistematizar, ni de escribir, ni de hacer ningún artículo, sino que porque había que registrarlo. Porque era un hecho histórico que merecía ser registrado, y lo hicimos con ese afán de que esté ahí, porque, insisto, la memoria padece de olvido, y eso fue el aporte que nosotros como colectivo quisimos hacer para esa gran jornada. Eso. Ah, ya. Súper, ya. Hola, soy Patricio Mora, del colectivo Monumentos Incómodos, que somos alrededor de 7 personas, súper interdisciplinarios, desde historiadores indígenas, artistas, arquitectos, periodistas, antropólogos, de todo. Y bueno, principalmente surge el colectivo tras el estallido, pero nosotros ya veníamos trabajando hace harto tiempo en temas de monumentos, casi la gran mayoría, siendo incluso funcionarios públicos, y nos incomodaba mucho como esta historia oficial oligárquica, que lamentablemente hay una violencia que se naturaliza y que es muy incómoda, tanto el patriarcado, el racismo, la xenofobia, las diversas violencias que se ven representadas en estos dispositivos que son los monumentos en el espacio público. Entonces, es algo que, bueno, siempre ha sucedido en momentos de revolución o revuelta, que se atacan estos símbolos, y lo que nos interesaba era generar un archivo público, una discusión pública, porque consideramos que había algunas personas que no iban a las manifestaciones, pero también era interesante mostrar cómo se resignificaban ciertos símbolos, cómo se desmonumentalizaban también, y que se hace a través de una plataforma Instagram que ahora tiene más de 30.000 seguidores. Y lo interesante es que ya esto empezó con lo de George Floyd y con lo de Europa, esta cuestión ya se masificó, incluso nos están mandando de otras partes de Colombia, de México y otros lugares donde se están generando estos procesos de debate sobre estos símbolos. Y sobre las cartografías nosotros desarrollamos un estudio en Punta Arenas, justamente porque el Estado estaba promulgando un nuevo monumento a Magallanes, de los 500 años del descubrimiento. Entonces también ponen en tensión eso de que no es un descubrimiento. Lo mismo que pasó, por ejemplo, en México. Y en base a eso empezamos a hacer un catastro en la ciudad de Punta Arenas sobre cuáles eran ciertos símbolos y qué significaban. Y ahí lo lamentable, y es en cierta forma como también se ve representado, es que lamentablemente de los casi 80 monumentos, 2 eran a mujeres, y que después uno lo extrapola más a nivel nacional, solamente el 4,7% son a mujeres, y específicamente en Punta Arenas, casi el 40% son monumentos a colonizadores, militares. Los indígenas tenían 2 monumentos y estaban en la periferia, al igual que las mujeres, y el mundo más popular. Entonces uno puede ver en cierta forma que a través de los monumentos públicos también se ve reflejada la sociedad chilena, porque lamentablemente es súper patriarcal, muy racista y así. Entonces nos interesaba generar ese proceso de reflexión. Estamos tratando de hacer más intervención en algunos monumentos, apoderándonos de los plintos, de que sean monumentos más ecopopulares, donde sean más solidarios con los grupos históricamente excluidos.
como también estamos haciendo un catastro también colaborativo de cuáles son los monumentos que homenajean, por ejemplo, a la dictadura cívico-militar de Pinochet, que son varios monumentos, que es impresionante. Y justamente ahora estamos debatiendo sobre la nueva Constitución, entonces, ¿qué va a pasar también con estos símbolos? Que también es interesante cómo esto queda en la Constitución, cómo se decreta la conmemoración pública, porque lamentablemente en la ley de monumentos habla de perpetuar la memoria, entonces como que también es muy duro, no es flexible. Nosotros tenemos una identidad mucho más barroca, por ejemplo, en Latinoamérica, entonces eso, poner en cuestión eso, y no sé si tanto en el Instagram, pero en el WhatsApp que generamos, pero no traje nada para mostrarles, pero les voy a mandar un link, donde justamente está esta cartografía que desarrollamos en Punta Arenas. También hicimos una acá en Santiago relacionada a hombres y mujeres, pero para que puedan ver más que nada como la desigualdad que hay de esos monumentos y que también se ve reflejada justamente en la ciudad, que existen muy pocas áreas verdes, por ejemplo, acá en Santiago, etcétera, etcétera. Entonces, de cierta forma, el monumento es como la guinda de la torta de la desigualdad en nuestras ciudades. Buenas, mi nombre es María Paz Rodríguez, soy de Vértice Urbano, junto con Luciana aquí al lado mío. Nosotras somos una fundación que parte con puras egresadas de acá de la facultad, de las 3 carreras, de diseño, de geografía y de arquitectura. Y nos juntamos un día porque teníamos muchas ganas de generar un espacio para poder investigar sobre el territorio, sobre lo urbano, que es algo que a las 3 disciplinas nos une también, con enfoque de género. Nosotras todas somos feministas y partimos conformándonos entre 2018, se hicieron algunas actividades, ya 2019 nos consolidamos y de ahí a la fecha hemos tratado de hacer investigación, pero desde el territorio. Una investigación que sea mucho más activa y no solo tratando un poco de sacar también la investigación de la academia, que es uno de nuestros objetivos principales. Nuestro inicio fue bien, ha estado bien marcado por la contingencia nacional. Como partimos justo el 2019, nos tocó parte del estallido, entonces todo nuestro quehacer se ha un poco matizado con el acontecer nacional. Y bueno, para ir un poquito más al grano, durante la pandemia nos vimos frenados, como yo me imagino aquí todos, nuestra investigación era en el territorio y estábamos todos encerrados, se nos hacía casi imposible poder desarrollar nuestra labor y de repente como idea surge el desarrollar un mapa interactivo que permitiera canalizar un poco la ayuda que estaba habiendo producto de la crisis del hambre que se había generado en nuestro país por la pandemia. Este mapa interactivo lo desarrollamos nosotras, básicamente distintas organizaciones o personas que conocieran, partimos todo esto en la red social, personas que conocieran organizaciones, ollas comunes, canastas solidarias, cualquier tipo de donaciones se pudieran inscribir. Nosotros georreferenciamos ese espacio, pedíamos algunos datos, nada de plata que pasara por nosotras, pero sí, por ejemplo, saber la ubicación, saber qué tipo de ayuda requerían, por ejemplo, cómo ellos hacían también la ayuda, si es que tenían alguna red social o algún teléfono, algo así para poder comunicarse, y ahí nosotros dentro de este mapa los íbamos localizando y así quienes quisieran podían a través de esta plataforma buscar algún espacio que quedara cerca de sus casas para poder ir a dejar la ayuda. Entendíamos plenamente que esto estaba como enmarcado dentro de todo lo ilegal que era salir en cuarentena, pero incluso después quizás supieron, el gobierno también cachó que era una ilegalidad necesaria, se dieron permiso para poder desarrollar estas ollas comunes y canastas, qué sé yo, pero la idea era un poco poder ayudar y canalizar. Se inscribieron cerca de 400 iniciativas a lo largo del país, de Arica a Punta Arenas, incluso una de Rapa Nui, lo que para nosotros fue una gran sorpresa porque
bueno, yo creo que también se habrán dado cuenta que las redes sociales durante la pandemia se movieron mucho y esto también se movió solo a través de internet, solo a través de redes sociales, del boca en boca, y logramos tener esta convocatoria y así poder hacer más efectiva la ayuda también. Esto nos permitió también generar una base de datos, porque básicamente estaba la gente inscrita, y con esa base de datos y junto a ONU Mujeres pudimos desarrollar una investigación con el fin de caracterizar la ayuda que se estaba dando. Ya ahí pudimos hacer una caracterización en cuanto al género, en cuanto al tipo, en cuanto al espacio, y salieron datos súper relevantes como los que quizás son obvios, pero en cuestiones de género hay muy poco, sobre todo cuando es uno de los enfoques de la investigación. Entonces salía, por ejemplo, que los liderazgos estaban sí o sí alojados a las mujeres principalmente, que eran las mujeres las que iban más. Eso se condecía mucho con la pérdida del empleo. También logramos, por ejemplo, sacar como información relevante que los espacios donde se desarrollaban esto eran en casas particulares, en la calle, o sea, las instituciones públicas sumamente ausentes de todo lo que estaba pasando, de toda la ayuda, y que era lo fundamental. Yo siento que también eso se condice con los 10% y todo lo que se ve de cómo se sostuvo también la crisis. Y posteriormente, todo este trabajo, bueno, lo presentamos, lo pudimos exponer, y luego nosotras, a la par, mientras desarrollábamos esto, hicimos también una recopilación histórica de lo que eran las ollas comunes, porque esto no es primera vez que ocurre. Cuando este tipo de crisis se dan, también se dan crisis de cuidado, lo que está directamente relacionado con ollas comunes, centros de acopio, canastas solidarias, etc. Y dejo con Luciana para que pueda hablar y complemente. Sí, bueno, claro, algo que nos pasó y lo mencionó María Paz es que nos preguntamos qué hacer con todo esto, ¿no? Que no tan solo fuera un repositorio para nosotras como agrupación, sino de qué manera incidir en políticas públicas en torno a momentos de crisis de hambre. Entonces realizamos un informe que tenía una parte, ¿no?, con una revisión histórica, pero también todos los resultados que logramos sacar tanto de la parte del estudio cualitativo con ONU Mujeres y también cuantitativo a través, ¿no?, de los mapas, dónde estaban localizados los espacios utilizados. Y terminamos, ¿no?, ese informe con ciertas sugerencias también al Estado, municipios, ¿no?, de cómo abordar estos momentos de crisis y que esas responsabilidades de cuidados, ¿no?, que generalmente están alojadas en las mujeres y en los espacios privados, en momentos de crisis se traspasaban a los espacios comunitarios y de qué manera eso lo podemos llegar a evitar en un futuro, ¿no? La idea nuestra de ningún modo es romantizar la olla común, sino que no, todo lo contrario, poder evitarla. Y si también crear espacios óptimos para que las mujeres puedan desarrollar también esas labores, de ser necesario. Eso es un poco lo del informe de ollas comunes, que nosotras la verdad tampoco nos imaginábamos que iba a tener tanto impacto, sobre todo este mapa, como que corrió así, como dice María Paz, desde Arica a Punta Arenas. Y fue bueno, muy impresionante, y es lo que hemos podido realizar más en términos más concretos. Y ahora, bueno, estamos realizándonos, o vamos a empezar otro proyecto que adjudicamos un Fondart, que otro eje, ¿no? Nosotros trabajamos desde el urbanismo en labores de cuidados, problemáticas en torno al rol de las mujeres en sus espacios privados y también públicos, pero también un eje es la memoria. Y realizamos un catastro de todos los espacios que han sido importantes para la conquista feminista de derechos de las mujeres en la región metropolitana, y con ese catastro, que tiene alrededor de 30 o 40 espacios identificados, postulamos a un fondo de investigación en arquitectura que logramos adjudicar. Así que la idea va a ser poder profundizar en ese catastro, encontrar todos esos espacios, luego geolocalizarlos y poder, ¿no?, pensar una ciudad feminista y cómo podemos avanzar hacia una construcción de un espacio simbólico, un espacio público para las mujeres. Eso. Gracias.
Claro. Gracias. Ya, yo soy Alejandra Celedón y estoy con Francisca Quesada, que somos de Ciudades de Octubre. Primero, agradecerles mucho a Cartografías de la Memoria. Nosotros lo seguíamos y siempre mirábamos lo que hacíamos y admirábamos mucho su trabajo. Y no los conocíamos. También a Oriana y a ver la oportunidad generosa de conocer a Carlos Salamanca. Y también conocer las personas que hay detrás, porque todos estos colectivos y fundaciones uno firma y no hay caras ni corazones. Y Rolanda, Francisco, Karim, si me falta alguno de cartografía, pero también ponerles personajes, así que también voy a nombrar a los otros Ciudades de Octubre que no están, que es Francisco Cardemil, Nicolás Navarrete, Consuelo Contreras y Felipe Pizarro. Somos 6, ¿o no? Sí. Entonces, colaboradores externos que a veces pululan. sí, cuando tienen área de expertise. Claro. Y quizás en 5 minutos, bueno, decir como qué somos ahora, qué hemos hecho, no tanto. No, sí me di cuenta, pero tengo que estar a las 6:30 en otro lugar. Y me disculpo de antemano. Nosotros sí hemos traído, como nosotros contamos historias, y entonces cada uno de estos que se giran es una historia. Se ve simple, ¿no es cierto?, ahí, pero detrás de cada uno de este relato hay largas horas de investigación, de edición, de qué texto va exactamente, qué imagen se genera, qué objeto. También nos costó definirnos qué somos, ¿ya? Pero quizás nuestro origen están en talleres de investigación, que es un taller que existe en la Universidad Católica como en tercer año, que en vez del taller de diseño se reemplaza por esta oportunidad que es sacar del diseño del centro y poner un tema. Y entonces todos fuimos en alguna medida relación alumno-profesor, ayudante-alumno, todos ya se titularon y son todos magísteres incluso, aunque hemos crecido, pero más bien orgánicamente nos hemos juntado siempre para organizar ciertas cosas y seguir ciertos trabajos, o habían colaborado con trabajos míos como el Estadio en Venecia o varias cosas. Pero también, y por eso el nombre Ciudades de Octubre, ante el estallido, como que fue un llamado incluso de abajo hacia arriba, tenemos que hacer algo, por ahí lo han dicho harto, nosotros hemos puesto este tema sobre la mesa, la gran violencia y la injusticia social, qué se hace con todos estos trabajos académicos, ensayos, cartografías que quedan encerrados ni siquiera en bibliotecas, en libreros de profesores, cómo salen a otros círculos, que es una de nuestras inquietudes. Nunca supimos si éramos un colectivo, pero estuvimos como entre plataforma e iniciativa, como que estamos ahí en esa definición, la llamamos de investigación crítica y difusión ampliada sobre la ciudad, el territorio y sus historias. Entonces nosotros usamos cartografías, pero en el fondo las historias están en nuestro centro, nos gustaría contarlas y no contarlas solo para académicos y entre académicos, sino que ojalá puedan llegar y ahí es donde nos vinculamos con otros sistemas de registro. Estos son cuadrados porque es un Instagram y en el fondo frente a la pandemia y la imposibilidad de salir, sí la red social fue una manera de llegar a un público más grande, un lenguaje como no difícil, sino que cercano. Y sí hay muchas cartografías, pero también tenemos un modo de narrar esta historia cercana a la microhistoria que tiene que ver con partir de objetos precisos, como, qué sé yo, la planta del estadio en el caso anterior, pero puede ser el muro de la Hormida y su demolición, o un recorte de diario, de prensa antiguo, como más que imponerle una historia a un lugar, encontrarlo y encontrar un objeto y desde ahí desenvolver qué es lo que hay detrás de ello. Y en eso hemos estado, como contando algunas de esas historias. Ahí hay algunas, desde las erradicaciones, que fue un primer taller, la subdivisión comunal de Santiago, el año 82, que homogenizó la ciudad, la caída de los muros de la Hormida, o sea, los muros de la ciudad, segregación, temas que todos han surgido aquí. Y yo creo que sí hay violencia en nuestras historias, sí hay memoria, sin que nos hemos llamado así, pero yo creo que sí hay una disputa, siempre hay como, y a veces son historias conocidas, no tan novedosas, no es que sea una historia que nadie haya contado, pero sí hay otra manera de contarlas. Y en eso, eso hemos sido como una orgánica bien natural, nos cuesta organizarnos porque es horizontal, pero también hemos tenido la suerte de este año adjudicarnos unos Fondart, así que quizás vamos a ser más visibles. Y uno tiene que ver con todo este material que durante varios talleres, varios proyectos se ha ido acumulando y también está encerrado, crear un archivo y el desafío que se implica, y ese archivo no pensando en la academia solamente, sino que en estos lugares a que refieren estas historias, que vaya de ida y de vuelta el archivo
a las personas. La mayoría de los lugares tienen sus propios archivos y son más increíbles que los de los académicos, y que en el fondo ellos pueden usarlos para hacer sus propios relatos, y por eso siempre somos en plural, historias, las ciudades. Nos ponemos de Santiago y entre paréntesis y Chile, que también es parte de lo que queremos ser. Queremos ofrecer ese archivo público. Queremos también ampliar las investigaciones, como que en el fondo también hemos estado revisitando historias que ya habíamos generado y nos ganamos ese de difusión para generar esto. Y otro para, hemos siempre visto la vivienda, que evidentemente que ahí está la mayor carencia de Chile, pero ahora también estamos viendo como en estas violencias urbanas, no solo las de la dictadura, sino que también violencias económicas, y vamos a entrar como por la ciudad de las fábricas y como la industria también tiene un engranaje en estas historias a ser contadas. Entonces, estas historias están ahí disponibles, pero también está el Instagram, como mandó Pato. También agradecer a los otros colectivos, porque yo los monumentos incómodos, el crimen, bueno, con la Claudia los conocía. Felicito la instancia, porque en el fondo uno comparte tantas inquietudes, uno se mira desde la red, pero evidente que ojalá hayan varias más en distintos lugares. Así que lo felicito, y también les traje unos libros de Stadium, como hay uno para Oriana, uno para cartografía, pero afuera tengo más y les voy a dejar a todos alguno para que también, sí, que no es Ciudades de Octubre, pero en el fondo todos colaboraron. Así que, Fran, no sé si quieres agregar algo. Igual agradecer a la instancia de juntar a los colectivos, y creo que es una buena manera para la etapa en que vamos a iniciar con el Fondar de difusión, porque va a ser un archivo que igual queremos que sea colaborativo. Entonces, tener esta instancia de poner cara a los rostros que veíamos por Instagram nomás, es una invitación que cuando empezamos a abrir la plataforma, si tienen información, nos envíen cosas, la usen, que es la idea que también puedan llegar como material nuevo más allá de lo que tenemos. Eso. No sé, ¿quién queda? Sí, vale, puedo recolectar. No sé si tienen. Sí. A ver. ¿Por dónde sale el sonido aquí? Hable, por favor. ¿Se escucha? Espérate, hay que subir el volumen. ¿Se escucha? ¿No tienen salida para adelante, no? ¿Me escuchan? Sí. Sí. ¿Pero bajo o bien? Bien. ¿Sí? Ya. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Leandro Vivanco, soy parte de la colectiva Valpo Recolecta. Y ya el título expresa o resume brevemente qué somos. ¿Ya? Nos dedicamos a recolectar cosas, objetos, piezas, en Valparaíso principalmente. También hemos recolectado en Viña del Mar, Puerto Montt, Santiago, pero principalmente Valparaíso. Nosotros empezamos a recolectar a un mes de iniciar la revuelta social, eso aproximadamente el 19 de noviembre del año 2019, hasta el presente. ¿Y qué recolectamos? Nosotros recolectamos datos, pero datos que son objetos. Para nosotros es importante la materialidad. Y el proceso de recolección, que esta vez la primera parte del análisis del trabajo que muchos de ustedes han realizado y he escuchado, también hemos recolectado fotografía, audio también, pero preferentemente objetos. Tenemos cerca entre 2.000 y 3.000 objetos. ¿Y estos objetos qué son? Son objetos que los manifestantes, protestantes, resistentes, han dejado en la calle luego de la manifestación. Carteles, escudos, guantes, piedras, escombros, bolitas, canicas, bombas de pintura, restos de bombas de Molotov, pero también tenemos, y principalmente tenemos, objetos que ha tirado a la represión, principalmente la ciudad de Valparaíso, Carabineros, PDI y la Armada. Cuando hablamos de objetos, hablamos de lacrimógenas en diferentes formatos o partes de lacrimógena, hablamos de balines, de goma, etc. Este esfuerzo, si ustedes se dan cuenta, está en la parte de recolección, aunque nosotros hemos vuelto hacia la ciudad, hacia instituciones, universidades, municipalidades, también a nivel nacional, museos en Santiago, hemos expuesto el material.
¿ya? Tanto indoor como outdoor. Indoor ha sido relativamente fácil, ha sido con organizaciones, instituciones, un gran apoyo, una gran acogida. Nuestra primera presentación, por ejemplo, fue, como ejemplo, hay muchas más, fue en la Universidad del Paraíso cuando asistió en el mes de enero del año 2020 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si ustedes recuerdan, tal vez alguno participó, hubo varias reuniones a nivel nacional, en Santiago también. Y luego, bueno, también resultado de la pandemia, hemos realizado muchas muestras virtuales, que algunas están en link, bueno, que están accesibles, y también tenemos en Instagram un lugar donde pueden ver parte, por supuesto, de algunas de nuestras presentaciones. Para nosotros la materialidad es importante. Este grupo, como les dije, nació en noviembre de 2019, el 19 de noviembre, fue creciendo y nació principalmente relacionado a un conjunto académico y estudiantes de una universidad del Paraíso, no voy a comentar cuál, y después fue creciendo. ¿Ya? Se sumaron artistas, se sumaron fotógrafos, otros estudiantes, otros académicos de otras universidades, también pobladores, si podemos andar separando las cosas, aunque también uno es poblador, yo soy académico, pero también soy poblador. Y este material fue recogido principalmente en el centro de Valparaíso. Y los que conocen Valparaíso, el centro, aquí se le conoce como el plan de Valparaíso, ¿ya? Que se diferencia de los cerros. Hay una historia atrás de eso que no voy a comentar. Y la manipulación de este material es complejo, porque nosotros no somos una institución, somos un colectivo, hay voluntad solamente. Y este material se guarda en casa, en lugares, y un material, si ustedes se deben imaginar, por lo menos parte de ese material, que tiene un alto nivel de contaminación. Y material que fue recogido en situ en la manifestación, o el mismo día en la noche, o el otro día en la madrugada. Cuando hablamos de la madrugada hablamos de 5 de la mañana, porque a las 7 de la mañana regularmente en Valparaíso pasan las empresas de aseo recogiendo la basura en las calles. Entonces uno se sale a recoger, tiene que salir a las 5 de la mañana porque a las 7 ya se aparece todo. Porque es basura, principalmente lacrimógenas, piedras, etc. Es un trabajo lento, es un trabajo en el cual se han desarrollado algunas técnicas de arqueología en la recolección. Por lo menos una de las personas es profesional de esa área, también técnicas de registro de la memoria, hay personas que han trabajado en el tema de la memoria, en el tema de la dictadura, por ejemplo, memoria gráfica y archivo, etcétera, pero eso es parte de sus dinámicas y de sus experiencias. Para ir cerrando, es importante comentar que nosotros partimos en forma, voy a hacer comentarios, irresponsable, partimos registrando. Porque un día X en una calle, en Avenida Ecuador, en Valparaíso, los que conocen el carrete en Valparaíso son parte del carrete, hubo mucho disparo, demasiado disparo, durante 2 horas. Y el otro día algunas personas bajaron por esa calle recolectando balines, las balines de goma tradicionales, las pequeñas, aunque Carabineros y la pedía tirado otro tipo de balines en Valparaíso y balas de salva, pero también se ha recolectado. Entonces el tema de la materialidad es un tema en el cual nos encontramos en un problema, porque ¿dónde guardar esas cosas? La manipulación es muy compleja, uno queda muy contaminado después de manipular, independiente que las lave, que las clasifique, etc. Lo importante es que ese material está clasificado por fecha y clasificado por lugar donde se encontró, plaza, calle, avenida, cuadra, cerro, etc. Tenemos un trabajo pendiente, que ya se nos ofreció a través de otra universidad, poder aportar con información sobre la cartografía, que el tema también se ha conversado en unas exposiciones anteriores. Pero nosotros no podemos seguir creciendo, porque no tenemos dónde guardar las cosas, ¿ya? Y es un tema que se va complejizando, a diferencia de la base de datos, que también las conozco yo soy de esa área profesional, donde hay que tener más discos, más espacio en disco, pero acá no, es mucho más que eso. Entonces tenemos un problema. Ya tenemos un problema de cómo ese material seguir recolectando y seguir clasificando. Hemos donado algunos espacios, Villa Grimaldi, etcétera, han recibido material nuestro, pero ha sido, no sé, menos del 1% de lo que teníamos. Y también el tema de la exposición, porque al exponer el material lo hemos puesto en la vía pública, en lugares abiertos, plazas, etcétera, es muy contaminante. ¿Ya? Y hay niños que tratan de tocarlo, hay que estar ahí brutalmente reprimiendo para que no los toquen, no saben que quieren verlo. Pero lo importante, para ir cerrando la conversación, por lo menos mi exposición, es para nosotros es importante mostrar lo material,
porque la fotografía es importante, el video es importante, la entrevista es importante, pero lo material físico es como un museo, no somos un museo por supuesto. Las personas empiezan a reconocer qué es lo que vieron por la televisión, qué es lo que vieron accidentalmente en la calle, e incluso hay cosas que las personas, yo en lo personal, también otros y otras, descubrieron que cierto material que se repetía después de las protestas era parte de la lacrimógena, no sé, la espoleta, por ejemplo, los anillos de seguridad, cosas que uno los ve, los ignora. Uno ve la lacrimógena grande, botar en la calle, etcétera. Pero otro tipo de material desconoce. Y con eso también uno puede llegar a la contabilidad de qué tanto material tiró ese día X la represión en tal cerro, en tal lugar. Como por ejemplo un día, yo recuerdo un día en el mes de enero, no sé si usted conoce a Juan Carlos Monedero, asistió al Paraíso, en español, y después de la tarde hubo protesta, yo salí, bueno, estaba muy cerca de donde era el evento, y yo, cuando la manifestación estaba terminando, recogí material en esa plaza, Plaza de la Victoria, y estimamos que el material que se recogió en esa plaza, que yo recogí en esa plaza, el orden de los 25 millones de pesos, me refiero a lacrimógena principalmente. También uno puede llegar a cuantificar esos volúmenes. Y las personas se sorprenden cuando le dicen que una lacrimógena cuesta, por ejemplo, 100.000 pesos, es un ejemplo, ¿ya? Que cuesta mucho más eso expresarlo en una fotografía, en una imagen, en un video, una simple entrevista. Eso, agradezco la invitación. Nosotros tenemos un Instagram que se llama Colectiva, que es un bajo Valpo Recolecta, donde hay más información, por supuesto, no toda. Y también si lo requieren, les podemos mandar los links de algunos conversatorios que hemos tenido o exposiciones en Villa Grimaldi, cuando asistió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Museo de Solidaridad Salvador Allende, Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ahí hay registro visual, video, entrevistas. También somos parte, no somos exclusivos, pero sí parte de un equipo de diferentes instituciones que participaron en algún evento X desde esa fecha hasta el año pasado. Gracias. ¿Quién continúa? Bueno, nuevamente los saludo. Nosotros somos Cartografías de la Memoria, muy emocionados de poder contarle un poquito lo que hacemos. Somos un grupo de más o menos 11 chiquillas y chiquillos, digamos, bien motivados con los temas de la cartografía, de la memoria, de la disputa espacial, de las fricciones, de cómo cartografiar los movimientos, como decía la Claudia, cómo rastrear esos procesos subterráneos, ¿no? Como decía Alejandra. Entonces, todo eso nos motiva bastante y muy contento de estar con ustedes, que sentimos que hay ciertas afinidades, ¿no? Nosotros somos, voy a decir los nombres, bueno, aquí está Francisco San Martín, está María Adasme, está Francisca Geise, pero además en nuestro colectivo está el Jaime Navarrete, historiador, digamos, está el Alejandro Díaz, que ha sido parte activa con nuestro trabajo en Tecnopol, súper relevante. Está Karime Morales, socióloga de Valparaíso. Está la Camila Espejo, que es historiadora del arte, la Danitza Valenzuela. ¿Quién más? A ver, el Amaru Fernández y el Pablo Seguel. No sé si se me queda alguien en el tintero, pero somos un grupo bien diverso, con hartas profesiones ahí metidas, ¿no? Hartas disciplinas, hartos intereses también. No va solo de lo que uno estudió, ¿no? Sino también de lo que le interesa y todo eso. Entonces, aquí les trajimos una pieza gráfica que es producto de un proyecto que realizamos, y también trajimos un pequeño texto que escribimos con motivo de
de este trabajo. Entonces, uno por colectivo, y no nos da para más. Y también para que vayamos viendo los planos que hay aquí adentro. Son nueve planos, en donde también lo que nos interesa aquí es mostrar diferentes historias, retratar diferentes momentos. Aquí nos centramos en el periodo del 70 al 73 y no voy a hablar de esto ahora, los dejo para que los puedan ir viendo, sino que trajimos una presentación para hablar como de nudos críticos, de cosas que nos interesa conversar ahora, y voy a tratar de hacerlo lo más corto posible, formular unas preguntas, ¿no? Y hacerlo lo más corto posible para que podamos conversar, que es el motivo de esta instancia. Entonces, bueno, esto tiene que ver con una primera parte que nos interesaba mostrar, que son los procesos, ¿no? Que son temas que creo que compartimos todos, un proceso de recogida de información, ¿no? Una segunda instancia de sistematización de la información y una tercera instancia de producción de piezas, de producción de obras. Aquí hay parte de ese proceso, y una de las cosas que nos parecía interesante es cómo se pone la información a través de dibujo, en este caso son croquis, ¿no? Que hicimos a mano alzada, cómo se pone la información en diferentes escalas, qué es lo relevante para cada escala a partir de una pieza de material, que si volvemos al principio, podemos... No, la segunda, podemos ver esa placa, ¿no? del asesinato de Leonardo Henriksen, que fue un camarógrafo que lo mataron en el así llamado Tancazo, ¿no? Una pieza de material que si ustedes van a la esquina de Agustinos con Morandé, la van a ver, y a partir de eso uno se puede adelantar, uno puede ir reconstruyendo ¿cómo se llaman estos fotogramas, ¿no? Ahí está. En estos fotogramas uno puede ver cómo al tipo lo matan. Él graba su misma muerte, ¿no? Y en ese momento preciso, y a partir de eso se empieza a reconstruir a través de estos croquis, ¿no? Empezamos a tratar de reconstruir este momento, esta serie de piezas de información a través de distintas fuentes documentales, videos, grabaciones, documentos también. Y seguimos aumentando la escala y nos damos cuenta de todo lo que pasó alrededor del barrio cívico, en otra escala, ¿no? En ese momento. Y nos damos cuenta de ahí, abajo está el Regimiento Blindado 2, que muy interesante, hay algo que investigar, ahora es un edificio, toda la manzana es un solo edificio, porque los militares vendieron muchos terrenos, ¿no? que en todo Chile se transformó en un negocio, ¿no? La venta de terrenos por los militares, y esto en una zona de alta complejidad urbana, o sea, donde hay muchas casas de un piso, pequeñas, de fachada continua, ¿no? Notamos que hay un bloque de edificios ahí instalado. Eso era el Regimiento Blindados 2, de donde salen los tanques, ¿no? Era un regimiento de tanques hacia La Moneda. El general Augusto Pinochet, en ese momento leal al gobierno del presidente Allende, junto con el general Prat, van y sofocan esta sublevación, pero también podemos ver cómo la gente empieza a aparecer alrededor, ¿no? Estos puntos azules, y tratamos de fotografiar de alguna manera este momento a través del dibujo. El dibujo es interesante, porque cuando lo empiezas a dibujar, cuando lo haces a mano alzada, ¿no? Como que vas sintiendo la historia, como que tú dices, por aquí fueron, y sientes como una tanqueta hay algo de eso, ¿no? Entonces, sigamos. Aquí está como esta serie de procesos que nos interesa retratar. Esta es una escala ya más grande, los movimientos de Allende, en fin, Prat, el regimiento de San Felipe, que viene de arriba. Entonces, está bien. Entonces, en todos estos procesos, ¿cuál es el vínculo que todo lo que hemos hablado, ¿no? Aparte de esto, que una pequeña ejemplo de procesos que nosotros tuvimos, ¿cuál es el vínculo que ustedes tuvieron, que ustedes visualizaron? Podría ser una pregunta que podríamos conversar entre espacio y memoria. ¿Por qué eso se vuelve algo relevante en este momento, ¿no?
cuáles son los productos y los procesos invisibles. También es algo que nos interesaba preguntarle, porque, por ejemplo, esto que acabamos de mostrar no es algo que mostramos en esta cajita. Es un producto que nos llevó más de la mitad de la investigación, gran parte de la investigación, que al final no mostramos en ninguna parte. Creo que quedó la historia, ¿no? Pero no mostramos porque es un producto invisible. Yo creo que muchos de los que trabajan con espacio, con estos temas, generan un montón de productos que no se ven al final, que les generan un montón de pega. Eso nos parecía también interesante como conversarlo con usted. Otro tema que nos parece muy interesante, y voy a ir rápido de nuevo, les pido disculpas, me encantaría comentarles mucho más rato, pero cómo se generan un montón de capas de información y cómo estas capas de información muchas veces son contradictorias, ¿no? Muchas veces son redundantes, muchas veces son invisibles. Y aquí un ejemplo, industria. Bueno, aquí tenemos ya varias capas, ¿no? El perímetro urbano, el tren, la zona industrial del PRIS, que está un poco más marcada, el Plan Regulador Intercomunal de 1960, de industrias. Ahí se sobreponen las industrias de ese momento, las grandes industrias sindicalizadas, que las fuimos a buscar al Archivo Nacional. Y después tenemos dos planos, este de René Urbina, que intenta describir los cordones industriales, que fueron una serie de organizaciones populares que se dieron principalmente a partir del paro de agosto de 1972, si no me equivoco. Puedo que me equivoque, no soy el historiador. Pero a partir del paro se dan estos grandes movimientos, y este plano de René Urbina, el que ven detrás, ¿no? Es un plano que hace justamente un profesor de la FAU de ese tiempo, que estaba en Cerrillo, donde estaba el mayor cordón industrial, el primer cordón industrial de Chile, una organización sindical, obrera, no campesina, popular, gigante, realmente importante, ¿no? Y que es el que ven más abajo, pero también se crean varios otros, pero él los dibuja así. Encima está este otro plano que dibuja un periodista de derecha, que es Robert Moss, ¿no? Que es un periodista británico, que viene a escribir un libro y a decir que en los cordones industriales habían guerrillas, ¿no? Entonces tenemos estas dos representaciones diferentes, ¿no? Que intentan mostrar diferentes cosas, ¿no? René Urbina mostraba una suerte de forma urbana, no espontánea, pero con límites definida, más orgánica, y Moss mostraba otra cosa. Ahí es interesante estas capas de información, ¿no? Eso queríamos hacer énfasis en eso. Entonces sigamos. ¿De dónde salen las Robert Moses? Hay un textito que se llama como algo así como Las guerrillas en Chile, algo así. También está, después lo copian en un diario de las últimas noticias. Es bien interesante la historia. Bueno, en fin. Entonces aquí, ¿cuáles son las capas de la memoria con las que ustedes trabajan? Nosotros les mostramos esto, un ejemplo, cuáles son las capas, ¿no? Cuáles son las contradicciones con las que se han encontrado. ¿Cuáles son las disputas por la memoria en el espacio urbano? Acabamos de ver una disputa de representación, ¿no? La representación influye o territorializa, podríamos llamar así como para usar otro término, territorializa el espacio también, ¿no es cierto? Entonces ahí es interesante ver cómo no es como una fotografía, no es como un objeto, no sé, sin neutro, ¿no? Sino que finalmente es un objeto político, es un objeto que tiene objetivo, ¿no? ¿Y cuáles son los espacios olvidados? Aquello que aún sigue invisibilizado. Creemos que eso también es parte de lo que hacemos todos, yo creo, y todas, que buscamos esos espacios invisibles, esas acciones invisibles, esas acciones no recordadas. Y lo último que nos parecía interesante mostrar, y esto lo mostramos rápidamente a través de una serie de acciones que hemos hecho, aquí el día 11 de septiembre en el Memorial de Allende se pegó un plano justamente del día del golpe, y la gente empezó a rayarlo, empezó a hablar sobre eso. Entonces ahí el plano, la cartografía como un acto performático también, no solamente como un registro, ¿no? Unos talleres que hicimos a partir del cordón Cerrillos Maipú, que estuvo súper bueno. Sigamos porque tenemos poco tiempo.
el mismo taller, aquí diferente, este otro taller que se hizo a partir del edificio de la UNTAC, ¿no? del Diego Portales o del edificio, ¿cómo se llama? Gabriela Mistral. ¿Por qué creen que surge esta urgencia y este auge de la memoria colectiva en Chile? O sea, estamos reunidos también por algo, hay un cierto auge. ¿Cuáles son las prácticas y los dispositivos emergentes que ocupamos, que ocupan? Ese tipo de preguntas queríamos hacerle. Y lo hice súper rápido, me gustaría extenderme, por supuesto, mucho más. Hay mucho que comentar, pero queremos escucharlo a usted y por eso, más que nada, era hacer énfasis en estas preguntas. Exacto. No sé si... Chiquillos. Yo quería complementar una cosita muy breve respecto a la investigación que mostró Rolando, que son los mapas que les pasamos, que el ejercicio fue buscar, digamos, en la historia poder espacializarla. O sea, el ejercicio fue, primero, en los textos, en los documentos, ver dónde estaban, ¿ya? Pero también se puede hacer lo inverso, obviamente, como lo hace un poco Valpo Recolecta, que desde la materialidad encontrar la historia. Entonces yo creo que también es interesante ver cómo uno se posiciona respecto a esta, digamos, match entre memoria y espacio, ¿no? Esta fue una decisión, digamos, colectiva, de decir, ¿sabes qué? No, primero vamos a intentar espacializar la historia, digamos, y construir una memoria a partir de eso. Yo creo que eso también es importante, como en términos metodológicos, cómo fuimos abordando esta investigación, que creo que también podría ser interesante haberla abordado desde el otro sentido, ¿no? Ir a buscar esas huellas en la ciudad y cómo, digamos, cómo hacer emerger desde el espacio la memoria. Solo eso. Eso, ahora abrimos la discusión, la conversación. No sé, ¿quién quiere decir algo? Carlos, ¿quiere aportar algo de lo que has escuchado? Gracias. Bueno, un montón de cosas. Muchas gracias a todos también por las presentaciones. Bueno, ahí pasa, sí. Yo había visto también, al igual que otros compañeros, había visto un poco el trabajo y lo seguía, el trabajo de ustedes de cartografías. Tal vez ustedes conocen el trabajo de memoria abierta en Argentina y bueno, y cómo ellos han venido mapeando centros clandestinos y todas las lógicas de este universo. Pero había dos cosas que de hecho ya había comentado un poco, que me llamaban mucho la atención del trabajo de ustedes, que tiene que ver un poco con la naturaleza del golpe, ¿no? O sea, finalmente uno, al hacer mapas de acontecimientos o de procesos históricos, pues los mismos acontecimientos o procesos condicionan. Y el golpe en el 73, a diferencia de la Argentina, vino a destruir un proceso que estaba en curso. Y un poco este mapa de los corredores industriales y de todo movimiento popular, obrero, campesino que estaba en curso y que estaba, digamos, tratando de sostener un proceso político, fue destruido, fue borrado de la ciudad y del territorio. Entonces, eso es como, creo que alguno de ustedes mencionaba o denominaba eso como lugares de la utopía o del proyecto político, de un proyecto político que existía, digamos. Eso me parece un gran desafío porque justamente es parte de lo que fue más radicalmente borrado, no solamente por la violencia militar, del gobierno militar, sino incluso por su articulación con el mercado, ¿no? Y esa máquina tan eficaz que tiene de borrar el pasado y justamente este proyecto político en curso. Entonces, eso es, digamos, lo que me parece más llamativo e innovador, digamos, con respecto a otros procesos de mapeo que se han hecho. Eso como que me parece muy, muy importante porque puede permitir a otros colectivos mapear también sus propios procesos, ya no solamente de la violencia ejercida de distinto tipo, sino de un proyecto, que miraba hacia un futuro, que había un proyecto hacia adelante, digamos. Y eso, digamos que si bien puede existir en contextos indígenas, por ejemplo, de cartografías de planes de vida, es decir, que miran hacia adelante, son de territorios, es distinto que en contextos urbanos, que hasta donde yo entiendo no había un trabajo muy, digamos, no había mucho sobre eso, así que eso me parece muy, muy interesante. Y para dejar también contribuir con otra pregunta, para mí, digamos, una como pregunta crucial tiene que ver con la pluralidad de voces en un mapa. O sea, ¿cómo haces porque finalmente establecen una verdad los mapas?
o sea, subalterna, de género, la que sea, pero establecen como una verdad. Entonces, ¿cómo hacer para que haya cierta polifonía y dar cuenta de esas polifonías en los mapas? De forma de ver las cosas o polifonías con respecto a un acontecimiento histórico. Eso, tampoco me quiero extender mucho, así que mejor rotamos y en todo caso vamos siguiendo. Porque me faltó y después me acordé. Pero a raíz también de las preguntas de usted, y que se repite en el trabajo de la Claudia, o en como esta historia, o el movimiento, o el pasado hecho mapa, y que hay me gusta la idea de cartografías narrativas, como que hay algo, narran algo, como esa disputa que tenemos justo en la pantalla, que también pensar que a veces la palabra no es igual de suficiente que un argumento gráfico, o sea, que a veces logra poder más que la mejor descripción escrita. Y eso creo que le pasa con sus mapas muchas veces y con las búsquedas de muchos de nosotros, que en distintos niveles, ¿no es cierto? Algunos serán más pictóricos, otros más planimétricos, otros más cartográficos, pero a veces una imagen de monumentos incómodos vale más que cualquier escrito. Y eso creo que nos une en muchos flancos. Quisiera comentar un poco, porque bueno, nosotros estamos llevando una colaboración con Cartografías en el proyecto del Fondesit, que es sobre los allanamientos masivos. Ahí en la mesa hay unos mapas de la Joao Goulart, que es un allanamiento masivo del 83. Sí, o sea, estamos explorando una colaboración aún. ¿En dónde fue? En la Joao Goulart, la población Joao Goulart. Pero lo que hemos estado haciendo, o sea, en primera instancia son mapeos colectivos, empezamos a hacer un mapeos colectivos, y entonces han habido varias pruebas acerca de la metodología aplicada, que al comienzo también fue con iconografía y ya no la usamos, de hecho, como, al menos me acordaba por lo que decía el compa de Gladys Armijo. Y luego también, o sea, un par de cosas, como hemos hecho algunos mapeos en Conce, acá en Santiago en La Victoria y en la Joao Goulart. Y el mapeo nos ha producido un par de reflexiones, o al menos esto a nivel personal, pero en Concepción lo que nos pasó fue que fue más una sistematización en vivo que la gente rayando el mapa. Entonces, eran 7 personas de distintas edades y en realidad nosotros éramos los que poníamos la información, pero luego al final todos se acercaron al mapa, todos le sacaron fotos, decían que dejáramos uno. Entonces también eso, como esta sistematización en vivo, generó o evocó luego nuevas cosas. Y aquí en Santiago, al menos en La Victoria, hemos hecho mapeos pero como personales, digamos, o sea, con 2 personas o con una persona, y ha sido más interactivo, ha sido más dinámico, y eso después cruzado va a generar otro producto. Entonces también ahí al menos a mí con experiencia de habiendo mapeado un par de cosas antes, me surge esta pregunta de cómo, si en realidad funciona, si es que propicia cosas o no, porque de repente, por ejemplo, en este caso, que son, como decía Oriana, son hechos que las personas no han narrado. Una señora en La Victoria nos decía, me han venido a entrevistar por muchas cosas, pero nunca por este tema. Una señora de 80 y tantos años. Entonces era la primera vez que lo contaba, y entonces cómo expresar eso en el mapa me parece que es interesante, porque hay afectos que yo aún no logro, como al menos en todos los mapeos o todas las cartografías que hemos podido mirar. La pregunta por cómo se grafica el afecto me parece que es interesante, o la potencia de ese afecto, o a cuánto puede llegar ese afecto para poder producir una acción política. No sé aún cómo se puede vislumbrar, y me parece que en esta colaboración eventualmente va a caer, digamos. Eso en general, como que me parece interesante. Y la otra pregunta que también me parecería interesante sumar a las que ustedes hacían, es como en los efectos de los mapas que apareció acá, o sea, el compa de la Gladys Armijo, las compas de Vértice Urbano, que también, digamos, o sea, cuál es la forma en que sirven para la organización social también, o sea, o para la acción política territorial, digamos,
post-octubre me parece que es una pregunta importante. A mí lo que me parece súper interesante, y viendo acá como todos los que estamos presentes, es que surgen muchas inquietudes frente a dónde está nuestra historia. Y hay una necesidad de graficarnos en esa historia. Cada uno, por eso digo, cada uno con sus propias inquietudes, con sus propios intereses. Por ejemplo, a nosotros nos pasaba mucho donde decíamos, ¿y las mujeres en la historia, dónde estamos? ¿Dónde estamos? O sea, acá el compañero de Monumento Incómodo salió, pero, por ejemplo, nosotros también hicimos un catastro de monumentos y decíamos, ya, ¿y quiénes son esas mujeres relevantes? Que son un porcentaje muy pequeño, por ejemplo, en monumentos. ¿Quiénes son? Gabriela Mistral, Violeta Parra y todo el resto de las mujeres, que son un grupo chiquitísimo, eran 25 en total, una cosa así, que se repetían, por supuesto, de las 25 eran porque eran esposa de, hermana de, hija de... O sea, no hay mujeres relevantes en la historia oficial. Y yo siento que surge de un cuestionamiento a esa historia oficial y decir, bueno, ¿dónde estamos? O sea, ¿por qué nadie se siente representado con esa historia oficial? O sea, ninguno de esos yo me veo, o no sé si a ustedes les pasa, si leen la historia oficial, no sé si se ven ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué se hizo? ¿Cuáles fueron esas acciones políticas que llevaron a que esto se desarrollara? ¿Cuáles fueron los movimientos sociales que existían? ¿Cómo llegamos a donde estamos? Nadie tiene idea de eso. ¿Por qué? Porque no es lo oficial, porque no es lo que se escribió, es lo que no se graficó. Para nosotros lo que vamos a hacer, por ejemplo, en el Fondar de ahora es súper importante y ha sido una de las cosas que más hemos pensado también, porque tiene que ver con buscar dónde estamos, dónde estuvo nuestra historia, dónde fue escrita, dónde se generó, cuál es el espacio físico que propició eso. Fueron casas, fue un lugar donde ya no existe nada, puede ser donde ahora hay un centro comercial, o sea, no tenemos idea, vamos básicamente a sorprendernos porque no hay nada de eso escrito. Y es reconstruir nuestra historia, reconstruir nuestro pasado, reconstruir nuestras raíces y ver, bueno, para dónde nos proyectamos también con eso. Yo creo que eso es interesante y creo que eso es lo complejo, de repente, de no encontrar en lo escrito, de no encontrar, y por eso es súper importante la acción social, el boca a boca, que te cuenten lo que pasó. Si nosotras, por ejemplo, tratáramos de buscar la historia oficial en algún libro, estamos fritas. Nosotras sabemos que nos vamos a tener que mover, vamos a tener que ir preguntando de casa en casa para saber dónde pasaron las cosas, porque si no, no tenemos cómo graficar lo que ha pasado en nuestra historia. Y creo que eso es importante y creo que poder mapearlo, poder mostrarlo, no solo de esta manera, sino que de diversas maneras, no solo en lo escrito en texto, sino que en un lugar físico donde uno pase y se siente identificado, uno sepa que algo pasó ahí, creo que es súper relevante. Me convoca mucho lo que se habla, lo que habló el compañero sobre los afectos. Personalmente, bueno, ahora voy a hablar a título personal, no de colectivo, porque estamos en preguntas que no teníamos preparadas, así que no puedo hacer una representación de todas las chiquillas, pero a mí me pasa mucho que bueno, vengo trabajando en el espacio público desde las artes escénicas y tengo esta sensación de que falta alguna forma de conexión con el espacio, de conexión con el patrimonio, de conexión con los monumentos, de conexión con la comunidad. Que obviamente hay una herida súper profunda que surge también en dictadura, de esta como segregación, de esta destrucción de todo lo que tiene que ver con lo comunitario, con el espacio público, con lo público. Pero uno dice ya, o sea, nos vamos a quedar de brazos cruzados esperando que el Estado nos diga ahora sí, este es el espacio público de ustedes. No, o sea, creo que está como hambre y esta necesidad de uno empezar a inventar nuevas formas, o no sé si nuevas formas, o como traer viejas formas y modificarlas, pero experimentar para poder recobrar esa unión. También me pasa mucho que pienso que es brutalmente importante que exista el afecto o que haya una conexión emocional con el espacio para que uno siquiera pueda sentirse en comunidad. Y la forma de construir ese afecto
Si es que no es que tú vives en ese espacio, porque ahí es obvio que va a generar un afecto, porque ahí jugaste cuando eras chica, o no sé, diste tu primer beso en la plaza, como cuando uno simplemente está transitando por la ciudad y, no sé, uno ve un edificio y no te dice nada, no te llama, o ve una ruina, no sé, a muchas personas le pasó con la Villa San Luis, que decía como yo veía ese chongo ahí a medio destruir, lo encontraba horrible y ahora lo encuentro hermoso, como un símbolo de resistencia y de lucha. Con nuestro proyecto a mí me pasa que es como, bueno, está la historia oficial, que es como lo que uno puede leer no sé, en Wikipedia, que es como, bueno, la Villa San Luis fue un proyecto de Salvador Allende, fue muy terrible porque lo sacaron a todo fin. Y es como ya, nosotros tenemos acceso a la información, o sea, está lleno de información en todas partes. ¿Cómo podemos digerir esa información o hacer digerible esa información para que produzca una transformación en mi forma de habitar el espacio? Entonces, hablando voy a citar voy a hacer un preview de lo que estamos haciendo para la UNCTAD tercera, pero estábamos en un momento entrevistando a Miguel Launer y él lo queríamos meter al estudio de GAM y él dijo, no, ¿qué me van a meter al estudio? Vamos a hacer esta entrevista caminando por el edificio, porque si no tiene sentido. Y nosotros, bueno, no teníamos para grabar, así que era como con el celular, ese audio lo estamos limpiando. Pero en un momento va y dice, bueno, acá antes estaba como una escalerita para entrar al edificio, y una vez cuando habíamos recién terminado, y esto ya era el Centro Cultural Metropolitano, Gabriela Mistral, yo de repente veo como a un fotógrafo echado en la escalera con una cámara, sacándole foto a una novia en la entrada del edificio. Y yo decía, pero ¿por qué si el edificio no es tan lindo? No es tan lindo. Y el fotógrafo tenía al lado a un señor, diciéndole como, ¡ay!, como apuntándole. Y él se acerca y le dice como, ¿por qué están haciendo esta sesión de fotos de novia aquí? Y el señor le dice, mire, yo fui obrero de este edificio y ese fierro de ahí lo puse yo, así que ese fierro es mi obra. Y mi hija se casó hoy día y yo quería que se sacara una foto con mi obra. Y ahí nosotros dijimos, es que ahí sí uno genera una conexión con el edificio, porque están las historias cruzadas de las personas y uno entiende, porque alguien te puede decir, no, o sea, se demoraron 275 días, trabajaron en 3 turnos, y hay información que pasa como... Pero claro, es lo mismo cuando uno lo ve en mapa, en una cartografía, es lo mismo cuando uno lo ve en cifras, es lo mismo cuando uno lo ve digerido a través de un relato, de algo emotivo, que uno genera, ahí uno como que le baja, como que le llega a la guatita, y ahí siento que se modifica el cuerpo. Pienso que el aprendizaje en la vida es a través del trauma. Nosotros nos pueden decir como el fuego quema cuando chicos, y igual hasta que no nos quememos, hasta que no tengamos una emoción o no veamos la evidencia, no vamos a tener ese aprendizaje. Entonces pienso que estas formas de creación son formas de generar evidencia para generar ese aprendizaje, para que uno pueda como, seguir construyendo formas de crear comunidad. Eso. Sí, a mí me parece con respecto, estoy súper de acuerdo contigo, y creo que faltan formas como de sistematizar la memoria, ¿no? Cómo se entiende la memoria desde nuestras distintas disciplinas, porque yo partí en mi proyecto personal como abordando los conceptos, como qué significa memoria, y me di cuenta de que hay como un atraso en mi disciplina, en la arquitectura y en el urbanismo, con respecto a lo que la sociología habla de memoria. En el fondo, como en los 70, Nora decía los lugares de memoria. Por lo tanto, la primera pregunta que ustedes dicen, ¿cuál es el vínculo entre espacio y memoria? Es algo que ya en los 70 estaba dicho, pero que no se aplicó en arquitectura o en urbanismo y no sé qué. Y esa memoria localizada está expresamente relacionada con colectivos sociales, un grupo determinado de gente que están en un lugar,
que están en un lugar físico, y es lo que ahora Donna Haraway como que recuerda, ¿no? El saber situado, ¿no? El saber está en un lugar. Y creo que eso un poco como que se pierde al menos en la disciplina de la arquitectura, ¿no? Porque uno habla de proyectos que son un poco como prototípicos y podéis poner en cualquier lugar, pero en el fondo si tú quieres construir memoria a través de la arquitectura o a través de los proyectos que están en la ciudad, tenéis que tener un vínculo con el territorio. Y eso, la manera de representarla o la manera de mapearlo o documentarlo, creo que debería estar incorporado en ciertos modos de metodologías de aprendizaje, que creo que es algo que falta mucho en nuestra disciplina. En el fondo, ¿cómo construye un método para captar la memoria? Va a ser a través del archivo, va a ser a través del dibujo, va a ser a través de X, Y, Z cosa, pero de alguna manera entender que hay como una construcción de conocimiento que está vacía todavía, y por eso todos estamos como explorando distintas formas desde mi perspectiva, porque no sabemos cómo hacerlo o cómo decir gráficamente lo que queremos decir, ¿no? Es difícil y buscamos, no sé, buscamos entrevistas, buscamos archivos, buscamos documentos y qué sé yo, y finalmente todos mostramos cosas distintas, pero a lo mejor no nos podemos leer, ¿cierto? Como que si tú me pasáis un plano de lo que estáis haciendo, qué sé yo, bueno, lo puedo encontrar más bonito, más interesante o menos interesante, pero finalmente no hay una sistematización que logre hacer que todos podamos leer una cartografía o un plano y entender lo que está pasando. Entonces yo creo que falta en nuestra disciplina de alguna manera incorporar estos procesos de aprendizaje como localizado y georreferenciado y con personas que existen, ¿no? Que tienen como unos afectos, e incorporarlos de alguna manera. Yo creo también que es importante cuando hablamos de cuál es esta relación, ¿no es cierto?, entre las cartografías y el espacio y la memoria, como también entender que el cómo llegamos a la cartografía, si bien es como la cartografía como un producto y quizás también producto de un ejercicio de memoria, como que eso no debe quedar ahí, pues como que también lo importante es cuestionarnos qué pasa luego de hacer el mapa, porque eso también se puede como retransformar en otro ejercicio de memoria. Y yo creo que en eso también cobra harta importancia el vínculo que nosotros establecemos también desde el colectivo con la educación popular, y tanto en espacios formales como no formales, de cómo podemos, no sé, de repente capturar situaciones y necesidades que hay en los territorios, y cómo eso también podemos traspasarlo como un ejercicio hacia las generaciones que son más pequeñas muchas veces. Por ejemplo, no sé, se me viene a la cabeza ejercicios que hemos hecho, por ejemplo, en Los Molles, donde hemos entrevistado a la población de ahí, a muchas personas, muchos actores del territorio, cómo eso también se transformó en un mapa, y luego nosotros, por ejemplo, transformamos después ese mapa en un tablero de juegos con el que los niños podían ir conociendo como su propia historia, contada por sus padres, sus abuelos, a través de un tablero de juego en la escuela, que es espacio formal, pues. Y también hemos hecho así como mucho tipo de ejercicios post-mapa, para que eso se vaya como traspasando a otras generaciones, y creo que eso también es muy importante, el cómo que la memoria no quede solo ahí y en un ejercicio de memoria que se plasmó en un mapa, sino también en qué hacemos luego con ese mapa. Y creo que eso también tiene mucho significado político también en las acciones que nosotros vamos haciendo cuando vamos construyendo diferentes herramientas, etcétera. No sé si... Sí, bueno, quería tomarme un poco lo que dices tú, la compañera acá, que efectivamente, bueno, nosotras cuando hicimos este ejercicio de hacer un mapa, nosotros lo tomamos como una herramienta, ¿no? De hecho, si uno la ve, es una interfaz de Google Maps, no tiene ningún proceso de ejecución gráfica o visual sofisticado, porque era, ¿no?, un momento como que había que hacer algo rápido y ejecutarlo, ¿no? Entonces, pensando yo ahora con lo que dices tú también en el proyecto que viene,
nosotras tenemos, claro, este catastro de espacios simbólicos para la conquista feminista de derechos y de qué manera nosotras, bueno, vamos a representarlos, vamos a georreferenciarlo, tenemos ahí geógrafas, diseñadoras, etcétera, pero de qué manera pasamos de esa representación a la presentación, ¿no? De representar una acción política a presentar una acción política. Entonces, una vez que nosotras reconozcamos estos espacios físicamente, materialmente, la idea es igual convocar a comunidades, en este caso de mujeres, a ver qué hacemos con esos lugares, ¿no? De hecho, nos preguntamos en un momento, ¿la manera es poner una placa, por ejemplo, o es otra? Entonces, todas esas discusiones yo creo que son importantes darlas, ¿no? Y sobre todo por el contexto político actual, en comunidad, escuchando las diferentes voces y que no solamente quienes ejecutan un proyecto de investigación sean quienes deciden, ¿no? Yo creo que ahí viene un trabajo colectivo que es importante en el fondo realizar y sobre todo no me quedo con esa idea, como de qué manera pasar de la representación a la presentación de una acción política y colectiva. No sé si Javiera, que está ahí, quiere intervenir en algún momento, que nos avise. A mí me parece fascinante lo que hace Valpo Recolecta, ¿no? Y lo que estaban diciendo. Pero ahí quedamos atentos. Nos hace un gesto, Javiera, y te damos la palabra. Ah, ¿quieres hablar? ¿Sí? Ya. Dale más. Bueno, primero saludarlos a todas y a todos. Me incorporé más tarde. Leandro partió con nuestra participación y ahora hicimos el relevo. Yo estaba siguiendo la discusión que me parece súper interesante. Lástima no haberla agarrado desde el principio, pero hay algunos puntos que me resultan atractivos comentar en función del trabajo que nosotros estamos realizando en la colectiva. Por ejemplo, la reflexión sobre que el mapa finalmente es el mapa, no es el territorio. Y esta es una suerte de mantra que nosotros tratamos de mantener presente en cuanto que en el ejercicio de memoria, porque eso también me pareció interesante, que fue relevado por un colectivo, de que es un constante hacer y que no hay una memoria que queda estática, fija y que se convierte en una especie como de verdad absoluta, aludiendo también a la polivocalidad, a la polifonía que por ahí estaban comentando. Nosotros estamos en la perspectiva de acumular tantos mapas como experiencias con respecto a la recreación de esta memoria que emergen en los distintos lugares donde nosotros mostramos los objetos. Entonces tenemos nuestro desafío es poder lograr el mapa del mapa, no el mapa del territorio, sino el mapa del mapa, es decir, un metamapa que tenga una metamemoria, porque nosotros tenemos el momento cero, que sería el momento de la recolección de los objetos, y que detrás de cada objeto o delante de cada objeto hay una vivencia, una experiencia, está asociado a algún sujeto, una sujeta, que recibió la violencia de la fuerza policial a través de alguno de estos elementos letales que recolectamos, pero también los objetos que quedaron de las marchas, que quedaron de las salidas abruptas de las movilizaciones, de las barricadas. Y ese es el momento cero de la memoria que nosotros acumulamos, pero ahora que pasaron 2 años y que hemos salido a hacer circular estas colecciones, estos conjuntos de objetos, las reacciones de los vecinos, de las vecinas, de las personas que se confrontan con estas materialidades, que aluden a estas memorias fragmentadas, nos sorprende, nos emociona y la gente manifiesta su voluntad de aportar con más objetos. Entonces tenemos un mapa de cómo ha circulado la colección en la región de Valparaíso
en qué contextos ha circulado y qué reacciones produce, suscita, qué emociones expresan las personas que, por ejemplo, nunca han visto una lacrimógena, que lo veían solamente a través de la televisión y que preguntan, ¿estas bombas son las que lanzaban los pacos o son las bombas de los manifestantes? Cuando tenemos miles de bombas seriadas que son con un rasgo totalmente industrializado, que nos sorprende que las personas en este distanciamiento tan grande sobre los objetos no puedan distinguir cuál es el elemento que identifica a las fuerzas de represión. Porque como esta es una memoria mediatizada a través de la televisión, se disuelven estos detalles materiales que son significativos en cómo se fija la memoria, cómo el reconocer una lacrimógena y distinguirla de cualquier otro objeto que pueda usar un manifestante para enfrentarse en esa situación de violencia. Eso es muy sorprendente. El desconocimiento de las personas que vivieron las movilizaciones en su casa con mucho miedo y a través de las pantallas, de distintas pantallas, del celular, de la televisión, etc. Entonces, esa es una memoria, unas memorias en plural, que a nosotros nos conmueven mucho, que nos interpelan también, porque tiene que ver también con nuestros propios procesos autorreflexivos, que como colectivo desarrollamos al recordar cómo las recolectamos y qué es lo que está pasando con eso ahora después de 2 años, y que estamos con el deseo de generar un espacio de reflexión permanente sobre estos objetos que finalmente no nos pertenecen a nosotros, son objetos de todos los que habitamos en la región de Valparaíso. Entonces, ese es un punto que me gustaría también como compartir con ustedes, la ausencia de un espacio para hacer el ejercicio de memoria en términos retrospectivos, autorreflexivos, más, no sé, vívido sobre lo que significó cartografiar y esta cartografía de la cartografía. No sé si me explico. Es decir, lo que vemos es que esto no termina nunca, el proceso no termina nunca. Tal vez no hay manifestaciones, no hay movilizaciones, tal vez no necesitemos recolectar nada más. Ojalá no necesitemos hacerlo, que no haya ninguna situación de violencia que nos impulse a salir a la calle nuevamente, pero el recordar una y otra vez los detalles de las cosas que ocurrieron asociadas a estos objetos nos va también mostrando estos lagunas o hiatos o espacios inertes que se nos quedan en este mapeo y que aparecen y desaparecen en la medida en que alguien cuenta, yo me acuerdo cuando estaba en tal parte, me llegó el balín, te voy a traer el pantalón donde quedó la mancha de sangre porque yo lo guardé, o la polera donde, no sé, que usé ese día y que está impregnada todavía con lacrimógenas, etc. Me estaba acordando de un relato de Borges que a lo mejor muchos de ustedes conocen en el Aleph. Es un cuento que se llama Del rigor de la ciencia y que es bien conocido, ¿verdad? Es sobre un rey que convoca a los cartógrafos del reino a hacer un mapa que sea totalmente exhaustivo del reino, y los cartógrafos comienzan a trabajar y hacen un mapa que es exactamente como el reino, y se vuelve inmanejable, inabarcable, es un mapa inmanejable que finalmente queda abandonado y el mapa adquiere vida por sí mismo y empiezan a habitar seres extraordinarios, fantásticos, y se convierten en otro mundo. Entonces ahí uno se pregunta, bueno, en estos cuentos crípticos de Borges, ¿por qué lo titula El rigor de la ciencia? Yo creo que la memoria no tiene disciplina, ¿verdad? No, es justamente llama a la indisciplina, a la dificultad de las disciplinas modernas de abordar algo que es tan escurridizo y que es tan
intenso, además, para el sujeto que trata de objetivarlo. Y la otra idea es que, bueno, el rey se queda sin reino, porque ¿quién gobierna un mapa? ¿Quién gobierna las cartografías? ¿Dónde está, cómo se expresa el poder en esa cartografía? Porque también hay un ejercicio de poder al uno seleccionar y plantear cuáles son estos puntos que deben estar en estas cartografías, ¿no? Bueno, me alargué un poco, perdón, estaba así como con varias cosas que me estaban dando vuelta y bueno, y muchas gracias por la invitación y poder compartir con ustedes sus experiencias que resultan realmente muy motivantes y emocionantes también. ¿Puedo? Bueno, escuchando a la compañera y viendo las preguntas, ¿no? de cómo uno va generando el proceso de la creación del producto, ¿no? A partir de este levantamiento de información, que en este caso del mapa que les mostré del paro comunal de Pudahuel, que es un ejercicio de memoria que, como les dije, fue súper largo, y una vez que salió el primer mapa, o sea, la primera versión del mapa, se les fue a mostrar a las personas que lo crearon. Y además ellos aprovecharon en el siguiente 26 de julio, que es el día de la conmemoración, de presentarlo en el acto público que se hace todos los años. Y en ese acto público llegó gente que era protagonista de esa jornada, pero que no había sido protagonista del proceso que habíamos hecho nosotros. Y sobre eso fueron aportando muchas otras cosas. Y en el proceso también de la creación, de cuando uno lee los mapas que están escritos, escucha las grabaciones de las conversaciones y empiezan a aparecer cosas y hay que empezar a depurar, hay cosas que no son del hecho y se te abren un montón de otras ideas, pero también hay cuestiones que fuimos como a corroborar. Oye, ¿es verdad esto? Como que le tuvimos que dar varias vueltas para poder corroborar porque de repente habían imprecisiones o contradicciones. De repente a gente se le olvidaba cosas que habían pasado porque en el lugar que pasó ahora había otra cosa. Se destruyó lo que había y se construyó otra cosa nueva. Y después vino otra persona y se lo recordó y es un proceso bastante interesante. Y este mapa estuvo y está en construcción cada 26 de julio. Cada 26 de julio, o sea, no sé, pues la izquierda latinoamericana el 26 de julio celebra el Moncada. En Pudahuel se celebra el paro comunal. Eso es lo que hace converger a las organizaciones sociales de Pudahuel y sigue siendo construido. Y en el último, del año pasado, generó también que las nuevas generaciones, porque a partir... Bueno, no solo de octubre 19, ahí explota, pero venimos en un proceso en que las nuevas generaciones vienen con esa necesidad de reconocer en la memoria una historia que ellos no encuentran válida en la historiografía oficial. Y es así como son los más jóvenes los que más se interesan por este tipo de mapa. Entonces ha ido, y como versa al final, no pretende ser una versión definitiva, es un mapa en construcción eterno. Porque insisto con esa idea de que la memoria padece de olvido, ¿no? Y hay que afinar bastante el tema. Y bueno, de los productos invisibles hay muchos, pero mucho, incluso, no sé, están las barricadas que se organizaron, las barricadas que salieron espontáneas, pero también están las barricadas que se organizaron y no se hicieron. ¿Y por qué no se hicieron? Porque la dirección política de un partido ordenó a sus militantes no participar. Y eso está en la conciencia de los militantes de la izquierda en Pudahuel. Entonces, ese tipo de cosas que no está plasmada, sí sale y sí es parte de los conversatorios. Entonces, es re interesante poder siempre volver. Y bueno, en este caso, cada 26 de julio volvemos y cada 26 de julio se reedita y va saliendo una nueva versión. Eso. Gracias. Me toca hacer del malo de la película en este instante. Tenemos la transmisión contemplada hasta las 6:30.
o sea, en un minuto más, un par de minutos más, nos podemos quedar un rato más acá conversando, pero la transmisión se va a terminar en ese momento. Y para darle un cierre a esa transmisión, me gustaría volver a agradecerles su presencia el día de hoy, su conversación generosa, ¿cierto? Creo que ha sido muy valiosa. Yo he tomado un montón de apuntes y de ideas, porque me parece que que ojalá se convierta en una primera instancia y no en una única instancia, ¿sí? Entonces, agradecerles nuevamente la participación, la conversación generosa, como digo, e invitarles a otro tipo de actividades. El espacio de la facultad, de esta facultad al menos en lo que a mí concierne, va a seguir abierto, porque tenemos la posibilidad de seguir trabajando en el marco de distintos cursos, talleres, etcétera, y les hago llegar desde ya la invitación a integrarse en esas instancias futuras. Así que nada, de nuevo muchas gracias y dejamos hasta aquí la parte de la transmisión y seguimos conversando en este espacio de manera ya más relajada, creo también, ¿no? Eso.